Presentar ahora a nuestros dos ponentes. Primero comenzaré con Denise Rodríguez. Ella es internacionalista, especialista en seguridad internacional y resolución de conflictos, con más de 3 años de experiencia profesional en consultoría, en relaciones públicas corporativas y en el sector público. Denise ha realizado investigaciones científicas y publicaciones en revistas internacionales. Denise también destaca por su habilidad para gestionar proyectos, negociar, resolver problemas y liderar un enfoque ético y adaptable. Además, ha sido representante sudamericana en iniciativas internacionales y cuenta con experiencia en el uso de herramientas de inteligencia artificial, oratoria y comunicación efectiva. Bienvenida, Denise, a este magnífico evento. Un gusto, Benji, un gusto a todos los participantes. Solo confírmame si se me escucha bien. Sí, se te escucha perfecto. Qué gusto volverte a ver. Primero, tomarme este tiempo para agradecerte por la invitación y también saludar a todos los participantes, a todas las personas que nos están escuchando. Un saludo y un abrazo fuertísimo desde Quito, Ecuador. Aquí está haciendo un solazo, se diría aquí, pero bueno, así vamos como tal. Muchas gracias. Un gusto, Denise, en tenerte. Ahora pasamos a presentar a nuestro siguiente invitado, quien también es un gran amigo. Él es Cristian Ardila. Él es estudiante de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de Palermo, con experiencia en investigación académica y análisis político. Cristian se desempeña como investigador en el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior y como analista sobre coyuntura ecuatoriana en el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, más conocido como CERI. Christian también ha trabajado en observatorios especializados en la política exterior y comercio internacional, redactando informes y análisis sobre temas claves como el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China y la coyuntura política de América Latina. Bienvenido, Cristian, a este conversatorio. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Benji, y a tu equipo por brindarnos el espacio a mí y a Denise para hablar sobre la coyuntura ecuatoriana. Y nada, un saludo desde Buenos Aires, Argentina. Perfecto, Cristian y Denise, muchas gracias por presentarse. Ahora voy a hacer un pequeño resumen, ¿no? De lo que es la situación ecuatoriana, más o menos desde el año 2023, así en cuanto a líneas generales, ¿no? Como sabemos, en los últimos años la política ecuatoriana ha experimentado eventos significativos, ¿no? Desde lo que vendría a ser la muerte cruzada por parte del expresidente Guillermo Lasso, ¿no? Que cambió completamente la dinámica de la política ecuatoriana hasta lo que vendría a ser la actualidad, ¿no? Con estos acontecimientos políticos que se están dando en Ecuador, como lo que vendría a ser con la situación de las elecciones que se vienen este próximo mes de febrero en el Ecuador, pero también ante la situación conflictiva que existe entre la clase política ecuatoriana, no siendo quizás más específicos entre el presidente y su vicepresidenta, ¿no? En ese punto vamos a escuchar a nuestros dos especialistas para que nos ilustren un poco más, ¿no? Quizás en primer lugar conversar acerca de los antecedentes, ¿no? De este 2023. ¿Qué ha sucedido desde el 2023 hasta la actualidad, ¿no? No sé si podríamos iniciar con Denise. Claro, un gusto a todos, como comenté. Bueno, para dar un poco de resumen y para que entiendan un poco la situación de cómo se maneja el Ecuador en un tema político, para comentarles que siempre ha existido una dualidad, ¿no? Una dualidad de la cual el pueblo ecuatoriano pues no se ha podido deslindar o destruir como tal. Y es esta dualidad de correísmo, anticorreísmo. Cuando llega Noboa a su periodo presidencial, que es el actual presidente, se piensa que él rompe con esta dicotomía, ¿no? Porque es alguien nuevo, es alguien que estaba fuera pues, de todo este espectro político. Su padre, que también se apellida pues Noboa,
Eh, sí se había postulado ya anteriormente, pues con anterioridades a las elecciones, enfrentándose a Correa y perdiendo en una contienda que supuestamente no existe este debate de que si fue fraude o no. Ahora, eh, hay que tomar en cuenta que el presidente Noboa siempre ha sido un aspecto, un personaje político bastante desblindado como les comenté con anterioridad. O sea, es decir, llega una nueva imagen fresca, una imagen joven, que está fuera de todos estos parámetros de lo que se tila, por ejemplo, la política, etcétera. Entonces, claro, llega como una respuesta alterna ante esta dualidad que existía del correísmo-anticorreísmo. Sin embargo, en el periodo en el que hemos ido pues viviendo, hemos ido transformando, lamentablemente creo que hemos regresado a esa dicotomía y es algo gracioso porque digo como todo siempre se maneja, sobre todo en el Ecuador, como en un círculo, ¿no? Como una burbuja, algo que es cíclico, ¿no? No nos logramos salir de esa dicotomía que tanto daño nos había hecho también como ecuatorianos, dando un comentario bastante personal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Estas próximas elecciones contienen aproximadamente 16 candidatos presidenciales. Hay que tomar en cuenta que es una cantidad demasiado extensa. Y para lo que se tiene entendido también dentro del análisis político, pues para la segunda vuelta se estipula a dos personajes específicos, que es a Luisa González por la Revolución Ciudadana y a Daniel Noboa, que es por la ADN, ¿no? Entonces, claro, es algo bastante gracioso también en el sentido no tan literal, que se vuelve a este círculo, ¿no? A este círculo de escoger tal vez entre un correísmo o anticorreísmo sin alguna opción eh, no saludable o no, se podría decir, pensada de otra alternativa, ¿no? Entonces, bueno, creo que se podría decir hasta ahora por el momento, para poner un poco de contexto, pues esta situación en la que se encuentra el Ecuador, ¿no? Que se vuelve de nuevo esta dualidad, que usualmente también sucede en bastantes países de Latinoamérica. Muy bien, Denise. Sí, claro, has explicado muy detalladamente todo lo que ha ido sucediendo en el Ecuador, ¿no? En estos últimos, bueno, en este último año, mejor dicho, ¿no? Ahora, Cristian, no sé cuál es tu perspectiva, ¿no? Sobre esta situación. Quizás tienes una perspectiva diferente, ¿no? Una visión diferente a lo que ha mencionado Denise, ¿no? No sé si podrías comentarnos también. Bueno, en primer lugar, yo creo que habría que hacer partir el análisis un poco en dos. En primer lugar, creo yo que hay que entender el rol, en un inicio, el rol de la vicepresidencia o de la institución de la vicepresidencia en el presidencialismo ecuatoriano en comparación con otros presidencialismos de la región. En primer lugar, digamos que no suele ser habitual en Ecuador ver a vicepresidentes o vicepresidentas que estén tan, por así decirlo, separados, confrontados con el presidente, ya que es el presidente el que lo elige. Y sobre todo si lo comparamos, por ejemplo, con la institución vicepresidencial en Argentina acá, digamos que la Constitución Nacional le brinda una serie de tareas y facultades a la vicepresidencia a cumplir, a realizar independientemente de lo que diga el Poder Ejecutivo. En cambio, bajo el presidencialismo ecuatoriano, digamos que hay una concentración un poco más de poder en lo que es el gobierno central. Entonces, la Constitución de la República del Ecuador pues indica que las tareas del vicepresidente o de la vicepresidenta van a ser las que se les encargue eh, del presidente de la República. Entonces, a partir de ahí, si se quiere, podemos ver una marcada diferencia entre presidencialismos de la región. Ahora, eh, ¿cómo surge más o menos esta disrupción o esta, si se quiere, distanciamiento entre la vicepresidenta Verónica Abad y el presidente de la República, Daniel Noboa? Si es que hacemos un poquito de memoria, remontándonos a la campaña electoral del 2023, yo vi varias entrevistas de la vicepresidenta y tenía pues una posición, si se quiere, más inclinada hacia una derecha política, un poco conservadora y que, digamos, tendía económicamente hacia la propuesta de un Estado mínimo, ¿no? Ella decía que había que devolver al Estado a su lugar. Había
según la vicepresidenta en aquel entonces, había que privatizar la educación, había que privatizar la salud y demás cuestiones que para los liberales suele ser una irrupción autoritaria dentro de la sociedad. Ahora, principalmente quiero hablar quizás esto con Denise. Eh, Recuerdo en aquel entonces que la vicepresidenta negaba la existencia de la violencia política de género. Ella decía que era un invento. Curiosamente, cuando a la vicepresidenta la enviaron en una misión de paz hacia Israel, una misión de paz, por cierto, imposible porque una vicepresidenta es extremadamente complicado que resuelva un conflicto internacional de siglos. eh, Se la envía a Verónica Abad a esta misión de paz como embajadora de Ecuador en Israel y digamos que se la aparta de lo que es la actividad política cotidiana del Ecuador. Como quien dice, le da un mensaje bastante claro de que la quiere mantener lo más lejos posible, digamos. Entonces, a partir de que ella empieza a sufrir esta serie de exclusión política de parte del propio presidente, ella empieza a percatarse sobre ciertas dinámicas de poder dentro del seno del Estado que pues ella ahora lamentablemente está sufriendo. Ahora, quizás redireccionando el análisis a sobre las elecciones. Mucho se ha hablado sobre ciertos rasgos autoritarios dentro del presidente de la República referente a varias violaciones al código electoral en Ecuador, que es el código de la democracia, se le llama. Entonces, si quieren, puedo darles un poquito de análisis respecto a esta temática. Como bien mencionó Denise, eh, Daniel Noboa era una candidatura principalmente direccionada o pensada para cerrar este clivaje desde que tuvo el Ecuador desde el 2006 del correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Estamos hablando de que era un ADN, el vehículo partidario de Daniel Noboa, llegó a acuerdos parlamentarios de gobierno junto con otros partidos, como el Partido Social Cristiano, la propia Revolución Ciudadana y el Movimiento Construye. O sea, como tal, dentro del juego parlamentario, era muy complicado ver como tal una oposición férrea que pretendiera meter trabas a la acción del gobierno nacional. Quizás en la retórica puede ser otra cuestión, pero en la práctica parlamentaria no era así. De hecho, se firman un montón de leyes al inicio de la gestión de Daniel Noboa justamente para facilitar la gobernabilidad en tiempos de violencia y de crisis interna. Entonces, eh, digamos, tenemos a este candidato, ¿no? Capaz o que se pensaba capaz de integrar políticamente más al país. Estamos hablando de que es un candidato costeño, a pesar de que nació en Miami, es un guayaquileño, eh, que fue mayormente votado por la Sierra Ecuatoriana, ¿no? Entonces también podemos ver esa propuesta de integración política incluso desde esta perspectiva. Ahora, bajo mi visión, y si quieren lo podemos desarrollar más adelante, eh, yo creo que este desvío autoritario de Daniel Noboa empieza principalmente a partir de la invasión de la embajada mexicana, en donde toda si quiere, intención de integración política en el Ecuador se ve totalmente reemplazado por una inclinación autoritaria que luego se desarrollaría progresivamente hasta la actualidad con la problemática que tenemos actualmente, que es que un candidato a presidente esté participando en las elecciones generales del 2025. Yo creo que por ahora, para disparar un poco de discusiones, podría mencionar esto. Perfecto, Cristian. Justo mencionabas algo bastante interesante, ¿no? Que Noboa no era una especie de punto medio, ¿no? Ante esta situación polarizante que existía dentro de Ecuador. En ese sentido, cuando Noboa ya asume la presidencia, logra triunfar, ¿no? En estas elecciones después de la muerte cruzada
¿Cuál ha sido esta percepción que se ha dado con respecto a Noboa? ¿La gente considera en la actualidad o durante este último año, ¿no?, de gobierno de Noboa, que realmente ha sido este punto intermedio, o es que Noboa ha seguido polarizando ya desde otra perspectiva o tradicionalmente, ¿no?, la situación política en Ecuador, ¿no? La pregunta es perfecta. Si quieres, puedo iniciar con lo que es un análisis un poco ortodoxo de la ciencia política, ¿no? Tenemos que un orden político es sostenido principalmente por dos pilares o cuestiones fundamentales. La primera es la legitimidad y la segunda es la represión. Está claro entonces que Daniel Noboa tiene, por supuesto, legitimidad de origen, ya que fue electo democráticamente en las urnas. No obstante, hay un tipo de legitimidad que se llama una legitimidad de funcionamiento, es decir, es aquella legitimidad que se alcanza en base a resultados, o sea, que se alcanza estando en el poder. Ahora, ¿cuál es la problemática? Que en cuanto a funcionalidad y gobernabilidad, el presidente de la República pues no ha dado los mejores resultados de gobierno desde su asunción. Estamos hablando de que atravesó una crisis eléctrica de alrededor de 4 meses, donde hubieron cortes energéticos de hasta 14 horas diarias. Sin mencionar que la cuestión de la criminalidad pues no ha mejorado precisamente lo suficiente como para que sea como para que, digamos, se tenga contenta a la población. Ahora, ante esta falta de legitimidad, podríamos decir que Daniel Noboa encuentra un tipo de legitimidad para sostenerse en el poder que yo le llamo personalmente legitimidad tóxica. Le llamamos así en tanto que es un apoyo popular que no le importa realmente cómo se soluciona, la manera en la que se solucionan los problemas, no le importa el Estado de Derecho, no le importa el imperio de la ley y no le importa ni el control de constitucionalidad ni el control de convencionalidad, sino que eh, simplemente digamos que es un tipo de legitimidad que apoya al presidente en tanto termine de forma abrupta con los problemas del país, independientemente de la forma, incluso si se tiene que atropellar a la Constitución en el proceso. Es decir, vemos que el presidente de la República pasa de un inicio a justamente nutrirse de la integración política, de cerrar el clivaje anticorreísmo, ahora pasar a ser un presidente que se nutre de este clivaje, de la existencia y profundización de este clivaje de correísmo-anticorreísmo. O sea, Daniel Noboa, la figura política de Daniel Noboa, electoralmente hablando, se nutre de eso, actualmente. Entonces, este tipo de, justamente para sostener este tipo de legitimidad tóxica que yo le llamo, digamos que justifica ciertas violaciones flagrantes, por ejemplo, al derecho diplomático, por ejemplo, como el caso que mencioné ante la invasión de la Embajada Mexicana, sin tomar en consideración las consecuencias económicas. Principalmente nosotros teníamos planeado ser candidatos, ingresar a la Alianza del Pacífico para mejorar nuestra integración económica, y uno de los requisitos para ingresar a este multilateral era tener un tratado de libre comercio con México. Y las negociaciones para este tratado de libre comercio se cayeron en el momento en el que Noboa decidió invadir la embajada. Otra cuestión, para ingresar a este multilateral se necesita de la aprobación de todos los países miembros de la Alianza del Pacífico. Obviamente México dijo que ya no iba a apoyar la candidatura del Ecuador para su ingreso. Además de eso, no tomó en consideración las consecuencias diplomáticas y consulares que eso tuvo. Estamos dejando sin protección diplomática y consular a nuestros hermanos ecuatorianos en México y a aquellos ecuatorianos que están buscando un futuro mejor en Estados Unidos, que tienen que pasar sí o sí por México, por la frontera México-estadounidense. Entonces, digamos que eh, de nuevo, en resumen, el presidente de la República, ante falta de legitimidad de funcionamiento, básicamente por incompetencia, se vio forzado a tener que nutrirse de una legitimidad de tipo tóxica, principalmente hablando, al menos este sería mi análisis al respecto. Muy bien, Denise, te damos el pase para que continúes, ¿no?, con este magnífico análisis.
Gracias, y sí, totalmente de acuerdo con Cristian. Algo que yo quiero aportar y destacar específicamente de esto es la coyuntura del país. ¿Listo? Es importantísimo decir que, por ejemplo, el Ecuador es un país que no ha buscado más alternativas ante la generación de energía como tal, que son las hidroeléctricas. Es nuestra principal y única fuente de generación de energía eléctrica como tal. Ahora, es importantísimo decir esto también porque, claro, estamos en una coyuntura de un cambio climático global que es arrasador a lo largo de todo el planeta. Sin embargo, lamentablemente para este gobierno vino una sequía como nunca antes vista en el Ecuador, lo cual aquí nos dejó, como lo comentó Cristian, 14 horas sin luz eléctrica. Esto afecta no solamente a los pequeños emprendimientos o a las personas de pie, a los ciudadanos de pie, sino también a las grandes empresas. Entonces hay que tomar en cuenta una cosa. Organizaciones privadas, organismos privados como la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Quito, lanzaron bastantes comunicados diciendo que estaban en contra de estos cortes eléctricos porque eran insostenibles. Es decir, el país perdió miles de millones de dólares con estos cortes eléctricos. Muchas personas también perdieron sus emprendimientos, ciudadanos de pie pues no podían trabajar, las situaciones y las condiciones, hay que ver que esto esconde una crisis económica que se nos viene fuertísima, fuertísima al Ecuador. Entonces, claro, se da en un contexto de estos apagones, ¿no? Y algo que quiero destacar es que esto no se veía hace mucho tiempo. Entonces, las nuevas generaciones, por ejemplo, de jóvenes, viven esta crisis eléctrica y sus papás les comentan esto de que recuerdan que esto pasaba hace mucho tiempo con Sixto, ¿no? La hora de Sixto, por ejemplo, que claro, existían también este tipo de apagones. Ahora, en cuanto a un análisis político como tal, hay que decir una cosa. Las nuevas generaciones, por ejemplo, los nuevos votantes, ¿no? Que aquí se puede votar, es obligatoriamente desde los 18 años, pero los jóvenes desde los 16 años pueden votar si es que ellos lo desean, es una decisión que tienen, ¿no? Entonces, a partir de esta raíz de toda esta crisis energética que existe aquí en el país y toda que venía todavía encima de otra crisis de seguridad que íbamos pasando, que creo que lo habíamos comentado contigo, Benji, en otra entrevista, las invito a verlo, claro. Entonces es una crisis de seguridad también jamás vista aquí en el país, junto con una crisis eléctrica que trae consigo una crisis económica. Entonces es todo un cúmulo de situaciones y de circunstancias que se juntan para llegar como a esta situación, ¿no? A este declive, se podría decir, del mandato de Novoa. Ahora bien, lo que dice Cristian es muy bien, es muy cierto. Se da esta invasión a la embajada mexicana, pero aquí hay una cosa. A mí me gusta ser muy analítica y muy crítica y parcial. Como internacionalista, yo estuve en contra totalmente de esa invasión que se da porque es una violación clara al derecho internacional público y obviamente trae consigo muchísimas consecuencias. Pero algo que nosotros conversábamos con unos colegas y era como, claro, como internacionalista pues estoy sumamente en contra, pero si yo fuera un asesor político del presidente Noboa, fue un acierto. ¿Por qué? Porque le dio muchos votos que ganó de los anticorreístas, se podría decir, ¿no? Este voto anticorreísta, ¿por qué? Porque, claro, fue una detención para que supuestamente, y digo supuestamente porque se tienen que utilizar con mucho cuidado estas palabras si no existe un detenimiento importante o ya algo justificado, algo dicho, y también en papel, ¿no? Que supuestamente la embajada mexicana iba a dar un viático, no un pasaporte viático, para que pues el expresidente, vicepresidente Jorge Glass pueda trasladarse y conseguir asilo en México. Se dice que supuestamente esta era la intención, ¿no? Entonces, claro, a partir de esto es lo que se actúa, la policía entra, etcétera, se viola todas estas reglas y leyes del derecho internacional público. Sin embargo, tuvo bastante aceptación y también bastante rechazo. Pero hay que tomar en cuenta que entre las dos, pues fue algo que más o menos a él lo catapultó como decir alguien que pone mano dura, ¿no? Entonces, cuando suceden este tipo de conflictos,
es algo que ahora quiero hablar. Cuando un conflicto que está pasando en el Ecuador, algo tan grave, que es una crisis de seguridad que va en avance, se necesitan medidas drásticas. El ciudadano o el pueblo empieza a tener empatía o querer tener mandatarios, se podría decir, con mano dura. ¿Por qué? Porque se cree que esa es la solución, ¿no? Que es una justicia muy punitiva. Ahora, el por qué de este actuar que pienso yo y tal cual lo decía, por ejemplo, Cristian, porque al suceder tantas situaciones que ponen en un contexto tan en declive a un gobierno, se dan este tipo de medidas, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de la vicepresidenta, pues Verónica Abad, se da también una especie de violación a la propia ley, a la propia constitución. Y algo que yo quiero aclarar también, y algo que es importantísimo destacar aquí, es que, claro, se suspende también a la vicepresidenta por 150 días, supuestamente por una falta que ella hace a su trabajo o a sus funciones que nunca se determinó dentro del Ministerio de Trabajo. Se hace este llamamiento también a hacer una investigación y a un juicio como tal, y cuando se da esta audiencia junto con la vicepresidenta, la jueza Nubia Vera da un check o una sentencia a favor de la vicepresidenta de que obviamente jamás se hubo este tipo de falta para su trabajo, nunca se justificó esta suspensión que se le dio pues a la vicepresidenta Verónica Abad, y al terminar pues esta sentencia, este juicio, lo que dice es que culpa a Mario Godoy, que es el presidente del Consejo de la Judicatura, de asistir a su despacho a decirle qué tipo de sentencia debía dar y que ella debía decir que Verónica Abad efectivamente había faltado a sus funciones como vicepresidente y le habían dado, de hecho, una flash con la sentencia que debía dar. Entonces, claro, esto es un tipo de, una noticia que se expande, ¿no? Porque se dice, claro, obviamente se quiere sí o sí eliminar a Verónica Abad, pero también el tipo de corrupción que se está manejando, ¿no? El presidente de la Judicatura, que supuestamente, obviamente, había asistido donde la jueza Nubia Vera a decirle qué tipo de sentencia debe dictar ante esta situación. Entonces, claro, ahí empieza también no solamente este declive, por ejemplo, con el ciudadano de pie, el ecuatoriano común que trabaja todo el día, sino también a los grandes empresarios. ¿Por qué? Porque los cortes de luz efectivamente destrozaron la economía, pero también ya a los académicos, ¿no? A la gente que hace academia como tal. Yo recuerdo haber visto, y es algo como nosotros, por ejemplo, como estudiamos ciencias sociales, somos analistas sociales, algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es que la teoría es una cosa, nosotros podemos decir en teoría lo que sucede y nosotros podemos decir que la teoría va así, 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 pero nosotros debemos ver en realidad qué es lo que pasa con nuestra gente. En nuestro caso, por ejemplo, Cristian y mío, ¿qué es lo que pasa con los ecuatorianos? O sea, ¿cómo piensan? ¿Cómo está viviendo la gente? ¿Cuál es la reacción de las personas? ¿No? Entonces, es importante también medir este tipo de circunstancias y de situaciones para entender el por qué tal vez existe un declive. Y yo sí me atrevo a decir que veo una segunda vuelta demasiado, demasiado peleada porque si bien existe este tipo de división que existía antes, por ejemplo, muy ideológica, también ya existe este tipo de conciencia, algo para bien en todo este mal que estamos pasando, se desarrolla un tipo de conciencia política con un voto un poco más informado, un poco más fuera de estas líneas ideológicas que nos manteníamos antes, sino también un voto basado en las acciones, ¿no? Por eso me atrevo a decir que esta segunda vuelta se viene llena de sorpresas y es difícil determinar también un resultado. Perfecto, justo yo tengo dos cuestiones, ¿no? que mencionar, ¿no? Con respecto a lo que ya ustedes habían ido comentando, ¿no? Teniendo en cuenta que se ve un futuro bastante incierto, ¿no? En relación a las elecciones dentro de Ecuador, yo me pongo a pensar en dos cuestiones bastante particulares, ¿no? Que quizás podrían o no hacer que toda esta popularidad que tiene Novoa quizás pueda llegar a un punto crítico, ¿no? El primero es acerca del caso Abad, que ya hemos estado hablando, ¿no?
cómo es que el presidente Noboa ha decidido no retirar a la vicepresidenta de su cargo, ¿no? Hay todo un trama ahí constitucional. Justo en la mañana estuve viendo algunos videos para informarme un poco más acerca de esta situación. Y hay un gran debate dentro de Ecuador, ¿no? Por medio de los constitucionalistas, ¿no? Quienes debaten y argumentan que estas acciones son completamente inconstitucionales, pero sobre todo ilegales, ¿no? Debido a que no hay una causal para poder retirar a la vicepresidenta de su cargo, puesto que en la Constitución de Ecuador no se menciona en ningún momento que si es que la vicepresidenta no hace caso al presidente va a ser retirada de sus funciones, ¿no? Más sí lo dicen las leyes, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? El orden constitucional se superpone a las leyes. Entonces, esa es una situación que ya muchos especialistas o expertos, al menos dentro de Ecuador, han estado mencionando, ¿no? Y justo aquí, leyendo un tanto en el diario El País, eh, Ximena Ron, que es una especialista, mencionaba lo siguiente, ¿no? En una declaración, decía que es una transgresión a la Constitución, puesto que no existe ninguna norma que habilite la suspensión de la vicepresidenta de la República, ¿no? Y sostiene también que la única vía para sancionar a una vicepresidenta es a través de un juicio político, no por medio de una sanción administrativa, como es la acción que está tomando el gobierno de Noboa mediante el Ministerio de Trabajo. En ese sentido, incluso justo se mencionaba también cómo es que existe una convocatoria por parte de la Asamblea Nacional para evaluar justamente este suceso, ¿no? E incluso realizar un posible juicio político contra la ministra de Trabajo, ¿no? Ivonne Núñez, ¿no? Quien fue la encargada de ejecutar esta sanción administrativa y a fin de cuentas generar toda esta situación caótica, ¿no? Dentro de la política ecuatoriana y que probablemente está dividiendo a gran parte de las personas dentro del Ecuador, ¿no? Y por otro lado, también quería mencionar otra cuestión que me parece bastante importante, ¿no? Puesto que se vincula bastante al tema de los derechos humanos y es pues esta desaparición, ¿no? De 4 niños en Guayaquil, espero no equivocarme con la cantidad, pero es bastante preocupante, ¿no? Porque vemos cómo es que Noboa no solamente ha ido quizás con un discurso más de mano dura, ¿no? Al estilo Bukele, sino también con empoderar un tanto más al ejército, ¿no? Lo cual ha devenido quizás en esta situación bastante lamentable, ¿no? En donde 4 niños desaparecieron después de una intervención del ejército ecuatoriano, ¿no? Entonces, en base a eso, ustedes más o menos cómo analizan esta situación de cómo estos dos acontecimientos en particular pueden perjudicar o no a Noboa y cómo es que la principal rival de Noboa pueda sacar beneficio, ¿no? De esta situación. Bueno, Cristian, no sé si quieres empezar tú porque yo respondí esto o empiezo yo. Bueno, a ver, respecto a la vicepresidenta, yo creo que al menos judicialmente hablando ya fue resuelto, al menos por hoy, por ahora. Eh, Se resolvió que se restituya a la vicepresidenta a su cargo y se envió una orden para que la ministra de Trabajo le pida disculpas públicas a la vicepresidenta Verónica Abad. Eh, yo, personalmente, lo que me interesaría respecto a la cuestión de la vicepresidenta, por supuesto, si que Denise está dispuesta a responder, si quiere hacerlo, es sobre la cuestión de género, si se quiere, cuál es su análisis desde una perspectiva de género entre, obviamente, una relación de poder entre el presidente Daniel Noboa y la vicepresidenta. Ahora, respecto a los crímenes relacionados a la cuestión de los derechos humanos, bueno, es un caso que ha unido, creo yo, a la mayor parte del país. Quiero pensar que es a la mayor parte del país. Pero es una cuestión, no sé si te acuerdas, Benji, que nosotros lo hablamos en enero del año pasado, que era muy probable que sucediera. Ante una política de militarización suele traer este tipo de implicancias. Falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y demás. Lamentablemente, ojalá yo pudiera decir que este es un caso aislado,
Lo que se ve en evidencia es todo lo contrario, es que es una cuestión sistemática. En Esmeraldas es una cuestión de el día a día. Eh, Lamentablemente es así. Y de hecho una cuestión que me parece interesante e importante a la vez mencionar, y es que el gobierno nacional se defendió referente a estos casos. El presidente de la República como tal no, porque él no se ha mencionado oficialmente al respecto. Quien se mencionó fue su ministro de Defensa. El ministro de Defensa, en una primera instancia, dio a entender de manera implícita, entre líneas, que muy probablemente estos chicos, estamos hablando de un niño de 11 años, o un chico de 14, dos chicos de 14 y uno de 15, si no estoy mal, pues quizás estaban cometiendo delitos en flagrancia y por eso los militares se vieron en el deber de capturarlos, ¿no? Lo que nos dice el fiscal a cargo del caso, Cristian Fares, es todo lo contrario. Son chicos que no tienen antecedentes penales, son chicos que no existe ningún tipo de evidencia, ningún tipo de fundamento para creer siquiera que estos chicos fueran criminales o pertenecieran o tuvieran algún tipo de relación con el crimen organizado. Recordemos algo básico de el imperio de la ley, de lo que se llama el Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia. La carga de la prueba está en el acusante, no en el acusado. Entonces, bueno, quizás esto para una población que está constantemente dañada por la situación económica, por la situación política, la cuestión de la inseguridad, pues quizás se puede difuminar, digamos, este tipo de conceptos. Nada, doy paso a Enis para que responda. Gracias, Cristian. Sí, yo creo que Benji has topado un tema eh, bastante importante, muy delicado también. Para comprender un poco más esta situación y tal cual como le decía Cristian, primero en el tema de la vicepresidenta. Efectivamente, a lo largo de los años, pues se ha visto, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, que están pues infundadas o basadas bajo un sistema patriarcal, machista, ¿no? Donde existe un techo de cristal, en la que muy pocas mujeres llegan a cargos de decisión, ¿ya? Y cuando llegan, pues son juzgadas o son, eh, se podría decir, calificadas bajo parámetros que en su mayoría no reciben los hombres, como por ejemplo temas de situaciones sentimentales, cosas personales, etcétera, ¿no? Que son discursos obviamente que se difunden y se siguen, sobre todo en el aspecto político aquí del Ecuador, se ve bastante. El tema del caso de violencia política, pues sí, o sea, la vicepresidenta ha denunciado que esto es un caso de violencia política y también hasta persecución hacia su persona, ¿no? Por este hecho también de que se violan todas estas, no solamente, por ejemplo, en el tema político como tal, sino también la jueza, de hecho, Nubia Vera, dijo que había observado al menos 8 violaciones a los derechos eh, constitucionales, ¿no? A la vicepresidenta. Y bueno, también esto es algo que sigue en pie todavía. Si bien, como lo dijo Cristian, se lanza un comunicado para que la ministra pues ofrezca unas disculpas públicas, Mm, o sea, ahí es a lo que yo me voy, o sea, de la teoría a la práctica, ¿sirve o no sirve? O sea, se puede decir y yo puedo lanzar un comunicado, sí, pero ¿qué es lo que está pasando en realidad? Novoa necesita pedir, porque ya existe esto, las elecciones son ya una licencia para hacer una campaña. Si no pide esta licencia para hacer una campaña, puede ir también en contra de la Constitución, porque se dice que se utilizan, pues, o se estaría utilizando, entre comillas, recursos públicos, ¿no? Y si consigue esta licencia, debe dejar inmediatamente a su vicepresidenta como presidenta. Entonces, lo que él ha hecho es dejar encargado a, a pues, a personas o mujeres de su entorno por esta dualidad que existe, que tiene que ser un hombre, mujer, por la paridad, entre comillas, también que pongo de género en este tema político que se ha hecho en Ecuador, pone pues a otras personas en lugar de la vicepresidenta que como un derecho constitucional y democrático tiene que ser ella, ¿ya? Ahora bien, en cuanto a los 4 niños de las Malvinas, eh,
Es un tema muy, muy delicado y muy triste también que hemos pasado los ecuatorianos, tanto Ismael, Josué, Saúl y Steven, están en el corazón de cada uno de los ecuatorianos. Y esto es lo que sucede en muchas de las sociedades latinoamericanas, sobre todo, ¿no? Que existe esta criminalización de la pobreza, ¿no? Y los discursos, esta violencia eh, cultural que se maneja en el Ecuador. Y este es un caso específico, porque claro, los primeros discursos, lo que primero se decía en su mayoría también era que estos niños, por ser de un sector del sur de Guayaquil, para poner un contexto a las personas que no son de Ecuador, Guayaquil fue considerada una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no? Eh, y más violentas también, ¿no? Entonces el sur de Guayaquil las Malvinas, o este lugar donde vivían los niños, pues era un sector peligroso, ¿no? Un poco apartado, abandonado del Estado, de la sociedad. Entonces, claro, se empieza a catalogar o a decir que los niños posiblemente estaban delinquiendo, ¿no? Cometiendo algún crimen, lo cual ya se especificó y se comprobó que no era cierto, que los niños lo que habían salido a jugar fútbol y habían salido a comprar pan. Existe un video de la detención de los militares que también en un principio dijeron que no habían sido militares y después se confirmó que efectivamente habían sido militares las personas que los habían llevado. Entonces, ese es un grave derecho, una grave violación a los derechos humanos, pero también sí podría considerarse como un crimen de Estado. ¿Por qué? Porque son menores de edad. Entonces, si bien los militares hacen este tipo de detención, supuestamente los dejan en Taura, que es una cárcel, y los dejan a la intemperie. Entonces, se hace una búsqueda de alrededor de 10 días y se sabe que los niños pues encontraron los cadáveres de los niños lastimosamente y con todo el dolor y también la empatía que se debe bastante a la comunidad afroecuatoriana y también a las familias de estos niños. Entonces, claro, usualmente este es el resultado, como decía Cristian Total, y ahí creo que te doy la palabra también, de este tema, cuando se da esta militarización, ¿no? Se da un tema de hasta dónde se llega y qué derechos pues se protege y qué derechos se vulneran, ¿no? Entonces, claro, esto ya había pasado hace muchos años en el gobierno de León Febres Cordero, que también existía este tipo de militarización, también era un gobierno de derecha. Entonces, obviamente, y no me voy a un tema político, ojo ahí, o de ideología, me voy a un tema de lo que sucede cuando se toman este tipo de decisiones en un conflicto, que es un conflicto de seguridad que estábamos pasando. Entonces, claro, y era bastante, se hacía esta analogía, ¿no? De que hace también años atrás hubo aquí en el Ecuador un caso muy, muy mediático que fue el caso de los hermanos Restrepo, que fue también una desaparición forzada por medio de las fuerzas militares aquí, y hubo una búsqueda de tantos años de sus padres también aquí, don Restrepo también, y Luz María Arismendi. Entonces, claro, recientemente se cumplieron también un aniversario más de la desaparición forzada de los hermanos, que justo da con el día de que se comprueba de que los niños efectivamente habían sido asesinados. Entonces, creo que esto también pone en pauta o pone en evidencia todo el sistema que se está manejando, ¿no? Y eso también es otro factor pues que hace que esta credibilidad de Noboa pues caiga en declive. Ahora también, ¿qué se da? Noboa no se ha pronunciado públicamente sobre los niños. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando existe un gobierno pues que desea posicionarse de esta manera necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces, obviamente, evidentemente no va a dar un discurso en contra de las Fuerzas Armadas cuando él es el que necesita las Fuerzas Armadas para mantenerse en un poder. Perfecto, justo bueno, se me ocurrieron algunas cuestiones, ¿no? Que faltaban, creo yo, resolver en el caso, por ejemplo, de la situación de los niños. Me parece bastante importante que se mencione, ¿no? Si es que ya hay investigados, ¿no? Ya se han ubicado los responsables y si es que, en efecto, no hay alguna investigación en curso y cuáles han sido las declaraciones de los distintos ministerios, ¿no? Como mencionaban, ya había una declaración, me parece, del Ministerio de Defensa, pero ¿cuál era la posición, no? Porque obviamente los militares también se posicionan en una situación bastante
perjudicial al ser los que de alguna manera perpetraron, ¿no?, este suceso o fueron los principales responsables, ¿no?, de que estos niños perdieran la vida, ¿no? Por otro lado, ya yéndonos a la situación de Abad, la cuestión de cómo es que ella va a ser o no la que asuma el poder, porque tengo entendido que hasta el momento aún la que asume como vicepresidenta es una designada por parte de Noboa. Al asumir Abad, ¿cuál sería probablemente su posición? Porque tengo entendido que Abad y Noboa no se llevan del nada bien desde que comenzaron a gobernar, ¿no? En ese sentido, habría una posibilidad de que la vicepresidenta vaya a jugar un papel más que neutro, un papel en contra de Novoa y en contra quizás de la propia campaña de Novoa, quizás incluso realizando investigaciones, porque ya sabemos que, ¿cómo se llama?, la campaña, o sea, tiene muy poco tiempo, en un mes se llevan a cabo las elecciones, entonces este mes considero yo que es bastante crítico, ¿no? Entonces, en este mes, ¿qué es lo que podría o no hacer Abad y si realmente sería restituida en el cargo como tal, ¿no? Asumiendo funciones como presidenta de Ecuador. Bueno, tomo la batuta en esta pregunta. A ver, yo creo que principalmente no considero que el presidente Daniel Noboa vaya mágicamente a acatar el código de la democracia solo porque un juez se lo pida. Lamentablemente no creo que nuestras instituciones políticas sean lo suficientemente sólidas como para ello. Así que quizás, apelando un poco a la especulación, creo que el presidente Daniel Noboa lo que va a hacer es simplemente enviarla de nuevo en una misión diplomática en algún país del Medio Oriente, lo más lejos posible del Ecuador, y él seguirá siendo candidato a presidente, obviamente con todo lo que implica. Estamos hablando de que es una cancha inclinada antes de que el juego inicie. Eh, y creo, lamentablemente, que así va a ser. Obviamente, el ser candidato a presidente implica y conlleva una cuestión básica, sencilla de entender, que es una desigualdad entre los contendientes de una elección. ¿Por qué? Porque el presidente va a tener acceso a las instituciones públicas, a los recursos del Estado, a la infraestructura, a los canales de comunicación y va a ejercer autoridad frente a otras autoridades públicas. Ahora, continuando un poco, quizás, creo yo, sobre lo que me comentaste de cómo más o menos podría o por dónde se iría en caso la vicepresidenta en caso de ascender al cargo por en el caso hipotético de que el presidente tome licencia, como indica el Código de la Democracia, y sea Verónica Abad la nueva presidenta del Ecuador, al menos hasta la finalización de la campaña electoral. Pues digamos que el gobierno nacional ha inventado mucho respecto a la posición de Abad sobre su cercanía con la oposición, sobre todo la oposición correísta, que es la principal fuerza política que le puede hacer frente electoralmente hablando. El presidente y sus ministros se han dedicado a hablar mayormente sobre ciertas relaciones entre el correísmo y Verónica Abad, como si por alguna razón la vicepresidenta, cuando asuma la presidencia, le daría algún tipo de indulto al expresidente Rafael Correa, entregaría a Jorge Glass a México y sería una correísta más en el Estado, digamos. Yo no lo creo así. Yo creo que Verónica Abad, en caso de que ascienda, que no creo que lo haga, simplemente sería una presidenta interina de paso, que lo único que intentaría hacer, más o menos, es sobrevivir dentro de lo posible, y básicamente culminar en paz. No considero que se meta en muchos problemas, además de lo que ya tiene. Estamos hablando de que su hijo
fue investigado por asociación ilícita, eh, y fue ingresado en una cárcel de máxima seguridad, sin sentencia en firme. Bueno, digamos que su familia ha sufrido mucho por esta persecución política de parte del presidente de la República. Entonces, no considero que Verónica Abad quiera inmiscuirse aún más en problemas políticos en caso de llegar a la presidencia. Ahora, respecto a la política de militarización, que yo creo que es interesante para discutir. Principalmente hay que entender esto, y es que la militarización por sí sola no funciona. Es una medida populista. ¿Populista por qué? Porque es una respuesta básica, sencilla, fácil de entender para la mayoría de la población, que no requiere de ningún tipo de planificación previa. Y esto, una respuesta tan básica ante un problema tan complejo como lo es el crimen organizado, pues obviamente es insuficiente. El sacar a los militares a las calles, el pensar que es como una varita mágica que soluciona absolutamente todos los problemas alrededor de la seguridad pública y que reordena todas las variables en el análisis del narcotráfico, y es un poco, obviamente, de nuevo, es una política populista sobre todo. Si vemos un poquito, quizás me meta un poquito más en los datos, si es que no es problema. Si vemos, por ejemplo, los datos referentes a los homicidios violentos por cada 100.000 habitantes del 2023 al 2024, hay una disminución más o menos de un 10, un 20%. Ahora, lo que personalmente me parece interesante es desagregar un poco esta estadística para entender cómo funciona, no interanual, no de forma interanual, sino mensualmente. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, es que una vez se firma el decreto de muerte cruzada en enero del 2024, no, el decreto de conflicto armado interno en enero del año pasado, lo que vemos es, sí, una disminución importante en lo que es índices de violencia, como los homicidios, pero hay que comprender algo, y es que la militarización como política de seguridad es un efecto placebo. Conlleva simplemente un efecto placebo, no es sostenible en el tiempo. Entonces, lo que vemos es una disminución en los meses de enero a marzo, de enero a febrero, o sea que digamos que los efectos supuestamente positivos de esta política de militarización duran solamente 30 días, únicamente de enero a febrero. ¿Por qué? Porque a partir de marzo, de nuevo, los homicidios empiezan a elevarse, empiezan a aumentar. Y ya, de hecho, ya para el mes de agosto del 2024, supera la cantidad de homicidios por cada 100.000 habitantes del mes de agosto del año pasado, del 2023, con más de 600 homicidios al día. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que los homicidios fueron aumentando poco a poco hasta superar los homicidios mensuales en 2023. O sea, lo que nos demuestra que no hubo ningún tipo de política criminal, ni de seguridad, ni de inteligencia, ni de ningún tipo de planificación detrás sobre cómo acatar y atacar al crimen organizado. Por supuesto que se dirá que los homicidios y las muertes violentas no lo son todo. Existen otros tipos de delitos, por supuesto. Tenemos delitos que se les suele llamar delitos depredadores, como lo son las extorsiones y los secuestros. Pues estos indicadores no solo que se mantuvieron altos, sino que aumentaron del 2023 al 2024. Pasamos de tener, por ejemplo, 21.967 extorsiones en 2023 a 22.228 en 2024. Y en cuanto a los secuestros, pasamos de 3.090 en 2023 a 3.566 en 2024. Y incluso si lo desagregamos aún más y nos vamos a la ciudad más poblada del país, que es Guayaquil, vemos que este número se duplica, pasando de 939 extorsiones en 2023 a 2.209 en 2024. Y esto sin mencionar que obviamente estos datos se recopilan mediante la contabilización de denuncias. Por ello, si contásemos a las víctimas que no se animan a denunciar, estamos hablando de un escenario muchísimo peor. En resumen, no ha habido una mejora sostenible en el tiempo. Estadística interanual de disminución
de los homicidios por cada 100.000 habitantes es un mero efecto placebo, no es una medida sostenible en el tiempo. Muy bien, sí, una cuestión que me parecía bastante particular, ¿no? Era cómo es que a pesar de que la situación de Ecuador se haya visto afectada, ¿no? Tanto por la cuestión energética, económica, un tanto de seguridad, Novoa tenga estos niveles de popularidad que tiene en la actualidad, ¿no? Es bastante significativo, ¿no? Significativa esa cuestión, ¿no? Porque muy aparte creo que del correísmo y del anticorreísmo, muchas veces la cuestión se centra sobre todo en los cambios significativos que han habido, ¿no? A veces ya se va dejando de lado esta cuestión de ideologías, ¿no? De izquierda, derecha, de cuestiones un tanto más ideológicas para centrarse, ¿no? Realmente en las acciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, en la actualidad y ya teniendo en cuenta a los candidatos a la presidencia de Ecuador, ¿cuáles son los candidatos que quizás mejor se están perfilando fuera de el tema de la popularidad que tengan o no para estas futuras elecciones, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas que tienen estos candidatos que probablemente puedan hacer un cambio? Y por otro lado, ¿cuál es la propuesta de los líderes, ¿no? Que en este caso sería Noboa y la contraparte que sería del partido de Correa, ¿no? Bueno, muchas gracias, Benji. Algo que yo igual quisiera tal vez aportar al conversatorio es que veo gente conectada, gracias. Me gustaría también saber si ustedes tienen alguna pregunta, con toda la confianza, que nos pregunten cualquier tema, circunstancia que deseen saber, o tal vez algún comentario también, porque es importante no saber tal vez una visión externa de lo que tenemos nosotros como analistas, a veces internos. En lo que comentas, Benji, como te decía, hay 16 candidatos presidenciales. Efectivamente, la segunda vuelta obviamente se decide entre dos. También existe este discurso, ¿no? Del voto nulo. También muchas veces si sirve, no sirve, etcétera. En lo personal creo que es una posición política bastante válida, también ante la insatisfacción de los votantes, de los ciudadanos. Existen perfiles que ya se han conocido con anterioridad, por ejemplo, Henry Cucalón, eh, que también existen como candidatos a la presidencia, perfiles nuevos, Juan Iván Cueva, por ejemplo. Entonces, claro, es este tipo creo que alternativas que van surgiendo, pero que con el tiempo puede darse o puede darse efectividad, ¿no? Como se sabe, la segunda vuelta ya está decidida como tal, quiénes van a la segunda vuelta, pero también creo que sí es importante, yo hago un llamado, no solo tal vez al ciudadano ecuatoriano, al ciudadano, a la ciudadanía ecuatoriana, sino también de todos nuestros países hermanos, ¿no? A informarnos, a leer los planes de gobierno, tratar de hacer un voto consciente, ¿no? Porque muchas veces nos quejamos de nuestros gobernantes, pero al fin de cuentas nosotros también somos los que escogemos, ¿no? De hecho, se sabe que, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la intención de voto o la decisión del voto se hace un día antes o máximo una semana de anterioridad. Entonces, claro, es un voto consciente que nosotros debemos hacer, o sea, estar presentes, ¿no? Este sistema de democracia, tal vez no solamente es el ir a votar, sino tal vez el hablar cuando se ve que las cosas están haciendo mal, el tener opinión, una opinión crítica, una opinión bastante analítica ante las cosas que están sucediendo. Como te digo, salen esos perfiles que ya se han visto con anterioridad, pero también salen perfiles nuevos. Entonces, efectivamente, y en el caso de lo que tú decías, sí, no, yo tampoco pienso que primero se le deje a la vicepresidenta Verónica Abad tener el puesto que ella, como en sistema democrático y en una constitución debe tener, pero pues tampoco pienso que el gobierno pues no se vaya a quedar con las manos eh, atadas, ¿no? Algo han de pensar hacer, etcétera, o este sistema de respuesta que ha venido manejando hasta ahora, ¿no? Que no ha cambiado mucho.
Entonces, eso, yo quisiera saber igual si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda y algún comentario también es muy bienvenido, porque pienso que para eso se hace este tipo de conversatorios, para escucharnos entre todos y también para saber, ¿no? Tener un compartimiento de... Ok, aquí veo una pregunta. Hola, Richard. Richard Morán dice, Denise indica, ya, ¿estás de acuerdo con que se haya violado el derecho internacional y la Convención de Viena por la República del Ecuador al ingresar a la Embajada de México en Quito, Ecuador? Por supuesto que no. Yo estuve muy en contra y de hecho cuando sucedió esa noticia fui, creo que entre mi sistema, entre mis colegas, la primera en decir que estaba completamente en contra. ¿Por qué? Porque primero, como lo mencionó Cristian, es un golpe bajo hacia el derecho internacional que como internacionalistas hemos ido formando. Como ustedes saben, y creo que es algo muy necesario decirlo, se dice que el derecho internacional no tiene una base sólida, ¿no? Más que todo este sistema de la plena confianza, etcétera, y demás. Pero creo que es, o el principio de reciprocidad, de buenas intenciones, etcétera, como tal, pero queramos o no queramos, el derecho internacional público ha mantenido el sistema, ¿no? Ha mantenido un sistema que se va creando desde una Segunda Guerra Mundial con la ONU, etcétera, que muchas veces en efectivo existen muchos cuestionamientos a la ONU, ¿sí? Pero este sistema internacional basado en estas ideologías de la cooperación, de los derechos humanos, etcétera, es necesario que se mantenga, o sea, es necesario que no se pueda romper, no se pueda ver. Algo que yo comentaba con unos colegas y era que yo ponía en este análisis, ¿no? Esto ya es un análisis muy personal y yo quisiera también saber si alguien está en contra o etcétera, o para poderlo dialogar. Yo decía, en Venezuela, que prácticamente se establece que ya es una dictadura por el actual ya presidente, se puede decir recientemente Nicolás Maduro, ¿no? No se atrevió a entrar a la embajada de Argentina estando María Corina Machado ahí. En Venezuela, nosotros estamos en Ecuador, que se dice que es una democracia, y se atreven a entrar a la embajada de México, aquí en el país, en una democracia, ¿no? Entonces, claro, era interesante hacer este análisis, ¿no? De estas circunstancias que van pasando. Y también lo que dice Cristian, o sea, hay que tomar en cuenta una cosa, el Ecuador ha tenido una migración irregular sumamente alta y al país o al mayor país al que va es Estados Unidos y efectivamente tienen que pasar sí o sí por la frontera mexicana. Miles de ecuatorianos con niños se quedaron sin un consulado en la frontera mexicana, o sea, es increíble. Es algo que ni siquiera tienes como un tema de no solamente político, sino un tema de dignidad, de tus propios ciudadanos, ¿no? De las personas que supuestamente un Estado tiene que proteger. Entonces, eso por mi parte. Y creo que, Cristian, también hay una pregunta para ti. Bueno, me parece una pregunta sumamente interesante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Daniel Noboa y Nicolás Maduro? Bueno, principalmente para iniciar respondiendo a la pregunta, yo creo que muchos ecuatorianos somos muy buenos señalando dictaduras en nuestros vecinos y no somos capaces de mirar puertas adentro. Lamentablemente ha pasado tanto en tan poco tiempo en el Ecuador que ahora mismo no sabría decirte si hay tanta diferencia entre Nicolás Maduro. Quizás en tema de consolidación podría decirse que sí, que hay una diferencia considerable, porque también Noboa lleva apenas un año en el poder. Ahora, en cuanto a violaciones al derecho, yo personalmente considero que sin derecho no hay civilización, ante carencia de derecho hay barbarie. Quizás para algunas personas esto pueda sonar, no sé, autoritario, pueda sonar que soy una persona que por alguna razón defiende a cierto grupo político, pero es algo sencillo, es algo básico de entender, es la base de la civilización, lo vemos eh, en la historia de la humanidad, desde el Código de Hammurabi hasta la actualidad, pasando por el derecho romano y demás. Entonces, principalmente creo yo que hay que poner en foco, diría yo, en lo que es quizás el término dictador, ¿no?
pueda sonar controversial, pero yo quisiera, si se quiere, complejizar un poco más el análisis. En primer lugar, el término dictador viene, como sabremos, viene del derecho romano, que pues era aquella persona a la que se le entregaba todo el poder del Estado ante una situación extraordinaria. Ahora, lo que personalmente creo yo que Venezuela es efectivamente, podríamos hablar de una concepción moderna de lo que es una dictadura, ¿no? Quizás yo apegándome a conceptos de Giovanni Sartori, términos un poco sartorianos, podemos hablar de sistemas competitivos y no competitivos. Es decir, sistemas democráticos y no democráticos. Así de sencillo. Entonces, dentro de esta conceptualización, tenemos a los gobiernos en los sistemas no competitivos, es decir, en los sistemas políticos en los que no hay democracia. Tenemos los sistemas de partido hegemónico, de partido autoritario y partido totalitario. Creo yo que Venezuela se encuentra principalmente en el espectro del sistema de partido hegemónico. ¿Hegemónico en qué sentido? Hegemónico porque es un partido que es un sistema de partidos que simula democracia, simula competitividad. Se pasó muchísimo tiempo en un estado de incertidumbre respecto de si el gobierno de Nicolás Maduro aceptaría o no la derrota electoral contra la oposición. Y de hecho lo que terminamos viendo fue justamente lo que, si se quiere, esperábamos muchos que pasaría. Vemos a la oposición descargar las actas en PDF y publicarlas en un sitio web, en donde se ve claramente que hay una victoria bastante contundente al gobierno de Nicolás Maduro, al menos en el tema electoral. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por más que de jure o en la ley se diga que existe una democracia en la República Bolivariana de Venezuela, pues en la práctica, si se quiere, en el sistema de partidos real, esta competitividad es una mera ilusión, es una forma de canalización de demandas. Estamos hablando de que cada 6 años los venezolanos van y se manifiestan con la mínima esperanza de que la democracia vuelva a la vía política venezolana. Pero obviamente cada 6 años vuelve de nuevo y si quiere, la decepción de tener que encontrarse con una realidad completamente opuesta a la que esperaban. Ahora, sobre Daniel Noboa. Daniel Noboa yo creo que está teniendo muchos desvíos autoritarios. Creo que desde la invasión a la Embajada de México, pasando por la cuestión de la vicepresidenta de la República y pasando ahora con el tema de ser candidato y presidente a la vez, violando el código de la democracia. eh, yo creo que no estamos tan lejos de algo parecido a Venezuela, principalmente, ¿por qué? Porque no es necesario, quizás muchas personas se les complica entender que no es necesario que exista una asamblea, o sea, si hay asamblea no es necesariamente una democracia, que es mucho lo que he escuchado. Bueno, en Ecuador no hay dictadura porque tenemos asamblea, porque tenemos poder judicial, bueno, en Venezuela también hay eso. En Venezuela hay asamblea, en Venezuela hay un poder judicial, hay gobiernos locales, pero aún así todos tenemos claros que no es una democracia. Entonces no es necesariamente un recurso, un requisito 100% necesario para decidir si es que es democracia o no. Ahora, lo que principalmente marca eh, lo que es una democracia o no es el respeto a las reglas electorales, que haya una competitividad real, que el derecho simplemente se respete. Y no creo que el caso de Daniel Noboa sea precisamente el más apegado a eso. Vimos en la bancada de ADN que se hizo campaña electoral con cocinas de inducción que se tenían guardadas desde hace años y que ahora, pues mágicamente, no se sabe con qué dinero se empezó a repartir. Bueno, ¿de dónde viene ese dinero?
estamos hablando de que muy probablemente vengan de los recursos de los ecuatorianos. Estamos hablando de que Daniel Noboa sigue recibiendo una remuneración por su cargo, a pesar de que la licencia es una licencia no remunerada la que debería tomar. Entonces, claramente hay una desigualdad entre Daniel Noboa y el resto de candidatos. Y una cuestión interesante, y es que el principal punto de legitimidad de Daniel Noboa actualmente son las Fuerzas Armadas. Claramente, el sector más anticorreísta del Ecuador está muy cercano a su posición por los giros autoritarios que ha tomado. Pero lo que lo sostiene, lo que ha sostenido que la Fuerza Armada no reconozca a la vicepresidenta, que lo que haya permitido que Daniel Noboa irrumpa en la embajada mexicana fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son los que están sosteniendo su gobierno. Y por eso salió hace poco un video de Daniel Noboa diciendo que él los iba a ayudar en caso de que alguien los intente increpar con algún proceso judicial, por así decirlo. Él va a proteger a aquellos militares envueltos en algún tipo de proceso de juzgamiento frente a sus, si quiere, operativos en donde se les vaya la mano, en donde haya desapariciones forzadas, en donde haya una ejecución extrajudicial. Pues Daniel Noboa se presenta como aquel defensor de las Fuerzas Armadas. Entonces, no veo tanta diferencia entre uno y otro. Quizás tendríamos que esperar, lamentablemente hay que esperar, para ver cómo se va a desarrollar las elecciones, si es que Daniel Noboa se va a perpetuar en el poder o no, y cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas en este 2025. Yo creo que eso es lo principal. Muy bien, hay una última pregunta, me parece, que vamos a responder ya porque se está haciendo bastante extenso este conversatorio, ¿no? Y es la pregunta de Aarón, ¿no? Que ¿es posible que el pueblo ecuatoriano deje el correísmo? Creo que es una pregunta así bastante impactante, interesante para nuestros invitados y quizás en un futuro también devenga en un próximo evento, en un próximo conversatorio, ¿no? E incluso una conferencia mucho más grande, ¿no? Entonces, los esperamos a ver para que respondan esta última pregunta y también ya nos despedimos, ¿no? Con eso. Muchas gracias, Benji. Gracias, Aarón, por tu pregunta, una pregunta muy interesante. Eh, y algo que yo quiero dejar claro para que lo comprendan es que personalmente yo pienso que el mejor amigo del correísmo es el anticorreísmo. Totalmente, totalmente. El correísmo ha seguido vivo como un partido político y un ente político tan grande porque los mismos gobiernos anticorreístas que se han posicionado han sido un fiasco y un fracaso total. Entonces, eso es lo que ha mantenido al correísmo tan vivo, ¿no? Los mismos anticorreístas. Y eso es algo que nosotros como analistas políticos siempre estamos tratando de dar un análisis crítico, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para darles un contexto. Sale Correa, ¿no? Llega a su ex vicepresidente Lenín Moreno a la presidencia, cambia totalmente de parámetros, se va en contra de Correa, lo tildan de traidor, etcétera, da una gestión sumamente pésima. De hecho, algo que yo siempre digo cuando hago estos análisis de seguridad, yo pienso que en el gobierno de Lenín Moreno es justamente donde ellos pudieron hasta cierto punto evitar que el crimen organizado entre tanto en el país. Pero fue tan pésima su gestión que obviamente el crimen organizado entró todavía con más fuerza. Luego llega Guillermo Lasso, también un gobierno totalmente fatal. Se da esta muerte cruzada, también ni siquiera termina su periodo. Y llega el gobierno de Daniel Noboa, que efectivamente ya hicimos todo un análisis total. Entonces, claro, ahí se entiende, ¿no? Perfectamente por qué sigue tan vivo y tan fuerte el partido político de la Revolución Ciudadana y este fantasma de Correa, porque efectivamente los propios gobernantes no dejan que este mismo muera, ¿no? Siempre lo mantienen vivo. ¿Por qué? Porque tienen una gestión pésima. Entonces, eso, yo antes de igual despedirnos, quiero agradecerles totalmente a todos los participantes. Creo que igual Benji, no sé si está ahí en nuestras redes sociales, si quieren pueden escribirnos cualquier pregunta, circunstancia, estamos abiertos aquí a cualquier debate. Y nada, ha sido un gustazo, una excelente tarde aquí
como les comentaba, está haciendo un sol bastante lindo, pero también bastante caseroso. Entonces, eso, un fuertísimo abrazo y un saludo a todos y todas. Me parece bastante interesante la pregunta. Me parece un poco, no sé si gracioso, pero bastante curiosa la cuestión. Y yo hago mucha comparación entre el correísmo, obviamente salvando las distancias históricas, entre el correísmo y el peronismo en la Argentina. Digamos que pedir una Argentina sin peronismo es pedir una Argentina sin Boca, es imposible. Y yo creo que a partir del siglo XXI es imposible pedir un Ecuador sin el correísmo, principalmente porque Ecuador a partir del 2006 se mide antes de Correa y después de Correa. Creo que la historia contemporánea del país se mide así. De una u otra forma es el primer presidente que dura tanto tiempo, al menos de manera constitucional, no dictatorial, en el poder. Entonces, no creo que el correísmo en Ecuador desaparezca se me hace muy complicado, se me hace muy complicado pensar en un Ecuador sin un sentimiento o un pensamiento político más o menos cercano a lo que fue el correísmo, a lo que fue la década correísta. Bueno amigos, entonces sin más damos por concluido este conversatorio y agradecer más bien a Denise y también a Cristian, ¿no? Por haber aceptado esta invitación y esperamos que quizás nos podamos encontrar próximamente ya analizando las elecciones ecuatorianas, ¿no? Esta primera vuelta y posteriormente la segunda vuelta, porque obviamente son unas elecciones y siempre las elecciones nos vienen a sorprender, ¿no? A ver, quizás no vaya a ser como en el caso peruano, ¿no? Que se tenían dos posibles candidatos como los posibles ganadores de la primera vuelta y salimos con un candidato bastante sorpresivo, ¿no? Como el caso de Pedro Castillo, ¿no? Y bueno, antes de concluir y finalizar, les pediría a todos que puedan prender su cámara para la foto protocolar. A ver, vamos a dar unos minutitos, un minutito, bueno, unos segundos para que todos vayan prendiendo su cámara, se arreglen un poquito. Yo quisiera saber de dónde nos están escuchando también. Ah, Tengo perfecto, entendido que entonces estamos desde hay que Perú, darles el Ecuador. el micrófono para que puedan, a ver, comentar desde dónde sería. Claro, por supuesto. Perfecto. Un saludo a Denis, Cristian, el conductor de este programa. De verdad que ha sido muy saludable, se aprende y sobre todo escuchar la respuesta de las inquietudes que uno tiene, ¿no? De verdad que yo los incentivo a que no sea este programa en este mes de enero, sino que sea de manera constante y que esto sea una bolita de nieve para que muchas más personas se involucren y se empapen de los temas de Latinoamérica y tener que aportar también, ¿no? De todos los ámbitos. Quien les saluda, soy doctor en Derecho, magíster en Derecho Administrativo, soy de la República del Ecuador, de la ciudad de Esmeraldas, y justamente me interesó este tema por lo que vivimos en nuestra provincia, en nuestro país, y por eso realizaba las diferentes preguntas, aunque quedó una pendiente a Denis, pero bueno, habrá tiempito en lo posterior para seguir conversando. De verdad que un gusto, un abrazo, gracias por todo y éxito, ¿sí? Mucho éxito en el futuro. A ver, alguien más que se anime a poder prender su micro con total confianza, por favor. Bueno, en caso no haya nadie más que desee presentarse, prendemos las cámaras y la fotito protocolar. Muy bien, a ver, sonrían, sonrían, por favor.
Ay, se están uniendo. A ver, esperamos un momento y ya. Nos avisas, Benji, que se me acaba la sonrisa un poquito. Perfecto, perfecto. A ver, en 3, 2, 1, va. A ver, a ver. A ver, unas dos más y acabamos, para que no vaya a salir nada mal. Perfecto, amigos. Muchas gracias por asistir a este evento. Les agradezco. Vamos a tener más eventos. Síganos en nuestras redes sociales como FanPolitic en Instagram. En YouTube también nos pueden encontrar como FanPolitic. Este es un evento que no solamente ha sido organizado por FanPolitic, así es que los invito también a seguir a Casie, que es un proyecto que tengo junto con un grupo de amigos y compañeros quienes hemos decidido poder impulsar eventos académicos vinculados a temáticas internacionales. Entonces los invito a seguir a Casie también en Instagram. Justo ahí Valeria, que es miembro del equipo, les acaba de compartir los links para que puedan seguirnos. Y bueno, esperamos verlos en un próximo evento que pronto estaremos subiendo más información para estos eventos. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.